Buenos días, bienvenido a este nuevo webinar. Mi nombre es Alejandro Gómez, integrante del equipo de mercadeo de SciNet Latinoamérica. Y hoy estaremos conversando sobre una de las herramientas más populares y versátiles en programación, JavaScript. Para ello, Larry Finol, integrante del equipo de desarrollo, estará a cargo de introducirnos en este tema. Larry recientemente defendió su trabajo especial de grado y está esperando el título de ingeniero en informática. Actualmente participa y lidera varios proyectos de desarrollo para Science. Entre ellos está la landing page que observamos en el webinar anterior. Como siempre, recordemos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En el caso de encender las cámaras, hacer uso adecuado de ellas y manifestar todas sus inquietudes en la caja de chat. Sin más preámbulos, Larry, puedes dar inicio a tu presentación. Mucho gusto, un placer para todos. Como lo mencionó mi compañero Alejandro, mi nombre es Larry Finol y pertenezco al equipo de desarrollo. En el webinar del día de hoy, titulado Introducción a JavaScript, aprenderemos lo básico de este maravilloso lenguaje de programación y un poco de lo que podemos lograr con uno de los lenguajes más demandados a día de hoy. Comencemos. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que permite crear contenido dinámico en sitios web. Es uno de los tres lenguajes fundamentales para el desarrollo web, junto con HTML y CSS. JavaScript permite a los desarrolladores controlar elementos de una página web y hacerla interactiva, respondiendo a las acciones del usuario en tiempo real. Su principal ventaja es su capacidad para controlar elementos de un sitio web y responder a las acciones del usuario. Esto significa que los desarrolladores pueden crear experiencias interactivas y personalizadas para los visitantes de sus sitios web. ¿Por qué aprender JavaScript? Universalidad. JavaScript es ampliamente utilizado en todo el mundo, lo que significa que aprender este lenguaje permitirá comunicarse con una gran comunidad de desarrollo y acceder a un vasto conjunto de recursos y bibliotecas. Luego tenemos su versatilidad. JavaScript se puede utilizar no solo para el desarrollo frontend en el navegador, sino también para desarrollo backend por parte del servidor, al igual que para aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio e inclusive extensiones para los navegadores. Luego tenemos su demanda del mercado. La demanda de desarrolladores de JavaScript está en constante crecimiento. Las empresas de todos los tamaños y sectores buscan profesionales que dominen este lenguaje para desarrollar y mantener sus aplicaciones. Comunidad y recursos. Existe, como se mencionó en la universalidad, una vasta comunidad de desarrolladores y de recursos que crean un ecosistema completo de soluciones a cualquier problemática que se pueda presentar hoy en día para el desarrollo de aplicaciones, desde librerías que nos permiten hacer inteligencia artificial hasta el frontend con React o inclusive backend en servidores con Express. Y por último, tenemos su facilidad de aprendizaje. Si somos nuevos en la programación, JavaScript es un excelente punto de partida. Su sintaxis es clara y legible, lo que facilita el proceso de aprendizaje. También tener en cuenta que JavaScript es multiparadigma. ¿Qué significa esto? Que no solo está dirigido a la programación funcional o a eventos, sino que también permite programación orientada a objetos. Por lo tanto, si venimos ya de otros lenguajes como Java o C, JavaScript será fácil, no nos costará adaptarnos a él. ¿Cómo escribir y usar código JavaScript? Primero que todo, para poder escribir y usar código de JavaScript, vamos a necesitar un editor de texto, como lo puede ser el bloc de notas, o un entorno de desarrollo integrado, como por ejemplo Visual Studio Code, donde podamos escribir el código. Los archivos de JavaScript tienen la extensión .js y pueden contener cualquier cantidad de código. Una vez que tengamos escrito nuestro código en este archivo .js, necesitamos incluirlo en nuestras páginas web. Y esto se puede hacer de dos maneras: incrustando el código directamente en una etiqueta script dentro del HTML
o llamándolo desde un archivo externo que tenga la extensión antes mencionada, la .js. Acá podemos ver un ejemplo en donde estamos utilizando el primer método para cargar el código JavaScript directamente desde el HTML a través de una etiqueta script. ¿Cómo mostrar mensajes en JavaScript? Podemos utilizar diferentes maneras. Una muy común es usar la función alert para mostrar mensajes en una ventana emergente que sale en el navegador. Cuando este código se ejecuta, el cual consiste en la palabra reservada alert, el cual es una función, seguida de paréntesis con el mensaje que queremos mostrar, aparecerá esta ventana emergente con este mensaje Hola mundo. Sin duda, existen algunas alternativas para poder mostrar mensajes, como puede ser el clásico console.log, que lo va a mostrar no en una ventana emergente, sino en la terminal o consola del mismo navegador. Ahora vamos a ver cómo guardar y usar datos en JavaScript. Primero que todo, tenemos que tener en claro que JavaScript no es tipado. No es un lenguaje donde tengamos que especificar el tipo de la variable que vamos a utilizar. Es decir, no tenemos que colocar de forma explícita que esta variable va a guardar una cadena de texto, es decir, un string, o un número, o un booleano. JavaScript lo interpreta por sí solo. Y existen tres maneras de definir las variables. Con la palabra reservada var, la palabra reservada let y la palabra reservada cons. Cada una tiene su particularidad y su caso de uso. Existe una de estas que ya está un poco deprecada y no es recomendable utilizarse. Sin duda alguna, existen desarrollos antiguos que aún la mantienen. Esta es var, la cual nos permite declarar variables y reasignar el valor de estas variables, pero el alcance es de tipo global, es decir, pueden ser llamadas desde cualquier punto del código. Luego tenemos let, la cual tiene un comportamiento similar a var, permite declarar variables y reasignar su valor, pero el alcance de esta es de bloque, es decir, solo pueden llamarse en el mismo bloque de código donde fueron definidas. Y por último está cons, la cual permite únicamente definir a la variable. No la podemos reclarar o, mejor dicho, reasignar su valor. Únicamente es una constante que mantiene el valor inicial con el que fue definida. El alcance de esta también es de bloque, es decir, solo puede llamarse en el mismo bloque de código donde fue definida. Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar cada una de estas, cómo fue su definición, y existe en la línea 11 un código comentado donde podemos ver que si intentamos hacer una declaración de la variable miCons, la cual utiliza la palabra reservada cons, podemos ver que va a dar un error, ya que esto no se permite. Ahora veamos cómo hacer cálculos y comparaciones con JavaScript. En JavaScript podemos hacer cálculos utilizando operadores aritméticos estándares, como son la suma, representada por un más, la resta, representada por un menos, la multiplicación por un asterisco, la división por un slash y el módulo por un porcentaje. También podemos hacer comparaciones con operadores que pueden utilizarse para comparar dos o más valores. Estos son el igual, el estrictamente igual. Acá hagamos una breve explicación de cuál es la diferencia entre estos dos. Si recordamos, en las diapositivas anteriores, hablamos de que JavaScript no era fuertemente tipado, es decir, no hay que especificar el tipo de variable que se va a utilizar. Entonces, si utilizamos una comparación de igual normal, únicamente vamos a evaluar el valor de la variable, mientras que si utilizamos una de estrictamente igual, comparamos el valor y el tipo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, dos variables, una de tipo string y otra de tipo number, ambas con el valor número 2, cuando utilizamos una doble igualdad para hacer una comparación, esto nos va a arrojar true, porque le estamos preguntando, mira, ¿el valor de estas variables es el mismo? Sí, ambas tienen un valor 2. Pero si utilizamos una comparación de estrictamente igual, es decir, con tres igualdades, nos va a arrojar un falso, ya que estamos preguntando, mira, ¿el valor de estas variables es igual? Sí, ambas son true. Ambas son 2. Pero el
tipo no es el mismo. Una es string y el otro es number. Luego tenemos el no igual y el estrictamente no igual. Acá aplica el mismo caso que en el ejemplo anterior. Seguidamente tenemos mayor que, menor que, mayor o igual que, y por último el menor o igual que. Ahora veamos cómo podemos tomar decisiones y repetir acciones en JavaScript, es decir, sentencias de bloque de código para la toma de decisiones de diferentes caminos y los bucles. Empecemos por toma de decisiones. A la izquierda tenemos las sentencias if, if y else, en las cuales tenemos un ejemplo claro en donde definimos una variable llamada número y le asignamos el valor de 10. Luego, en 3 bloques de código hacemos comparaciones. Primero utilizamos la palabra reservada if, seguida de paréntesis, en donde hacemos una primera comparación. Preguntamos, ¿número es mayor que 0? En caso de que esto sea true, es decir, sea verdadero, entramos a ese bloque de código. En caso de que no lo sea, pasamos a la siguiente sentencia, en la cual utilizamos la palabra reservada else if y preguntamos, ¿número es menor que 0? En caso de que sea true, entramos a ese segmento de código. Y si no, vamos a la tercera, donde si nos fijamos únicamente tenemos la palabra else. No estamos utilizando una comparación. Es decir, esta opción va a entrar por descarte. Si no pude entrar en la primera ni en la segunda, al menos entraré en la última meramente por descarte. Y mostramos el mensaje de el número es 0. Mientras que a la derecha tenemos un bloque de código diferente. Acá utilizamos switch para evaluar el valor de una variable. No utilizamos símbolos de comparación, sino que evaluamos lo que una variable tiene dentro de ella. Este bloque de código lo podemos entender de la siguiente manera. Primero, definimos una variable llamada día con un valor de 3. Seguidamente, tenemos el bloque switch, en donde utilizamos la palabra reservada de este mismo nombre, seguida de paréntesis, y dentro de los paréntesis la variable a evaluar. Luego tenemos diferentes casos. Cada uno de estos casos son los posibles valores que nosotros estamos considerando relevantes que puede tener esa variable. Si la variable cumple con alguno de estos casos, ejecutará ese código. Si no, no lo hace. Acá podemos ver que si la variable vale 3, él ya va a entrar en el caso donde se le pregunta si el valor es 3, dando como resultado el console.log con la palabra miércoles. Si se fijan, al final de la lista no tenemos un caso, sino que tenemos un default, el cual es el equivalente al else del ejemplo de la izquierda. Es decir, si no entraste en ninguno de los casos anteriores, al menos entra en este y dime que el día es inválido. Veamos ahora repetir acciones a partir de ciclos. Ya estudiamos la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo repetimos acciones? Primero aclaremos que en JavaScript existen más ciclos, no solo estos 3. Pero estos son un poco más avanzados, son el for y los que utilizamos para recorrer arreglos como el mat o el filter. Pero estudiemos los clásicos, los que están presentes en cualquier lenguaje. Primero tenemos for, el más común de todos, el cual funciona de la siguiente manera. Utilizamos la palabra reservada for, seguida de paréntesis, y dentro de estos paréntesis existen 3 segmentos de código, los cuales representan a la estructura que tiene el bucle para su funcionamiento. Primero, declaramos la variable que se va a utilizar para evaluar el comportamiento del bucle. Esta la llamamos i y la igualamos a 0. Seguidamente, tenemos la comparación, que es la que se va a encargar de determinar si vamos a ejecutar un nuevo ciclo del bucle o ya el bucle acabó. Y por último, tenemos el incremento. Cabe aclarar que aquí también podríamos decrementar la variable. Todo depende de cómo lo necesitemos. Hay que tener cuidado en cómo comparamos y cómo incrementamos a la variable, ya que si no lo hacemos de forma correcta, podríamos generar bucles infinitos, los cuales podrían paralizar a nuestra aplicación. Seguidamente tenemos el while. Si se pueden fijar, es básicamente lo mismo que el for, solo que la estructura del bucle se hace por separado.
mientras que en el for declaramos todo dentro de los paréntesis, para el while no, hay que hacer esto por fuera. Es decir, primero declaramos la variable que vamos a utilizar. Luego, con la palabra reservada while, seguida de paréntesis, realizamos la comparación que va a determinar si ejecutamos o no el bucle. Seguidamente, tenemos el cuerpo del bucle, es decir, lo que se va a ejecutar en cada vuelta que él dé. Tenemos un console log y por último tenemos el incremento. Ojo acá, debemos colocar este incremento. Si no lo hacemos, estamos creando bucles infinitos que congelarán nuestra aplicación. El while tiene una particularidad y es que existe la posibilidad de que nunca se llegue a ejecutar, ya que la comparación se está haciendo primero y la ejecución del código después, cosa que no ocurre en su hermano el do while, que es el que estudiaremos ahora. Si pueden ver acá, también definimos una variable llamada j y la igualamos a 0. Luego utilizamos dos palabras reservadas, do para colocar el bloque de código que vamos a ejecutar y al final while para determinar la comparación que va a evaluar si damos una siguiente vuelta o no. A esto es a lo que me refiero con que en do while sí podemos ejecutar el código al menos una vez, aunque la comparación dé falsa. Es decir, en while las posibilidades son 0 o muchas, mientras que en do while las posibilidades son una o muchas. Ahora vayamos con las funciones. ¿Cómo utilizar funciones? Las funciones en JavaScript son bloques de código que realizan una tarea específica. Estas se pueden definir con la palabra reservada function seguida de un nombre, una lista de parámetros y el cuerpo de la función. Si queremos que ésta devuelva un valor, utilizamos la palabra reservada return. Las funciones se invocan por su nombre, pasando los argumentos que coincidan con los parámetros establecidos. Acá tenemos un ejemplo de una pequeña función que se llama sumar dos números, la cual tiene la siguiente estructura. Primero, utilizamos la palabra reservada function para determinar que esto que se va a escribir a continuación es una función. Seguidamente tenemos el nombre de la función, el cual es arbitrario, el que nosotros le queramos dar. Continuamos con paréntesis y los parámetros que recibe esta función. En nuestro caso es número 1, número 2, ya que queremos sumar dos números. Y por último tenemos el bloque de código que ejecuta esta función. Nosotros queremos que el valor de esta suma lo regrese. Por eso utilizamos la palabra reservada return y el operador más para decir retorna la suma del número 1 más el número 2. Luego tenemos la declaración de una constante llamada total, la cual es igual a la llamada de esta función, es decir, sumar dos números, luego colocamos los paréntesis y los dos números que queremos sumar. Y por último, un console log para mostrar desde la consola el total de esta suma. Hasta ahora hemos visto únicamente lo básico, lo que está presente en cualquier otro lenguaje. Pero vayamos ahora a dos puntos muy importantes que es lo que hacen a JavaScript sumamente interesante, lo que permite crear ese dinamismo en los sitios web, los cuales son la manipulación del DOM y el manejo de eventos. Primero comencemos con los eventos. Los eventos en JavaScript son acciones o sucesos que ocurren en el navegador y son originados por el sistema o por el usuario, a los que se pueden responder con funciones. Estos pueden ser algo que el navegador hace, como terminar de cargar una página web, o algo que el usuario hizo, como mover el mouse, presionar una tecla del teclado, redimensionar la ventana o inclusive dar clic a un botón. Acá a la derecha tenemos un ejemplo en donde tenemos un código HTML y dentro tiene incrustado a través de la etiqueta script el código de JavaScript. Primero tenemos un botón el cual tiene un ID llamado mi botón. Esto lo estudiaremos un poco más en la siguiente diapositiva donde veremos la manipulación del DOM. Acá lo importante es fijarnos que estamos recuperando este botón del navegador y le estamos agregando un listener, un evento
que va a permitir ejecutar una función cuando se haga clic. Este listener recibe dos parámetros. Uno, que es el nombre del evento que queremos ejecutar, en nuestro caso clic, y un segundo, el cual es una función que determina el comportamiento que se va a llevar a cabo una vez se haga clic en este botón. En nuestro caso, simplemente es mostrar una alerta con el mensaje "has hecho clic en el botón". ¿Cómo manipular el DOM desde JavaScript? Primero que todo, ¿qué es el DOM? El DOM, o Document Object Model, es una representación de la estructura de una página web. Básicamente, el DOM representa la estructura de documentos en forma de un árbol de objetos, lo que le permite a los desarrolladores acceder y manipular el contenido, la estructura y el estilo de las páginas web. A la derecha podemos ver un árbol de nodos, lo cual es el DOM. Es simplemente un árbol que representa a todas esas etiquetas HTML que nosotros escribimos en el código de nuestras páginas web. Unas se encuentran anidadas dentro de otras, es decir, tenemos nodos padres y nodos hijos. Vayamos ahora con unos ejemplos de código para que todo esto nos quede más claro. Bueno, recuerden que para el webinar que viene lo estamos invitando, que va a ser el de Bootstrap. Lo va a dictar Astrid Molero, integrante del equipo de soporte. Este webinar también está siendo grabado y pronto se subirá a nuestras redes sociales. Estarán pendientes en nuestro canal de YouTube, que estamos subiendo contenido a diario. Continuemos. Sí. Acá tendremos tres ejercicios. En el primero podemos ver un código HTML sencillo, nada complicado, donde estamos llamando a un archivo externo llamado script.js. Este script.js es el encargado de contener a nuestro código JavaScript. ¿Qué tiene este archivo JavaScript? Sencillo, es una pequeña función que se encarga de calcular el promedio. ¿Cómo funciona este código? Declaramos a la función con la palabra reservada function, seguidamente del nombre que le daremos, el cual es calcula promedio, y recibe como parámetros un arreglo de calificaciones. Luego tenemos todo el bloque de código que define el comportamiento de la función. Inicializamos una variable llamada suma con valor 0 y luego utilizamos un bucle for para recorrer cada una de las calificaciones que le hemos pasado en ese arreglo de calificaciones. Acá declaramos a la variable que va a funcionar como evaluador de este bucle, seguidamente de la comparación que se va a llevar a cabo para saber si ejecutamos o no el bucle, y por último el incremento. Dentro del cuerpo del bucle tenemos simplemente que a suma va a ser igual a su valor actual más la calificación. Ahora calculamos el promedio. El promedio lo calculamos definiendo nuevamente una variable llamada promedio, la cual va a ser igual a la suma dividida entre el número de calificaciones. Ahora utilizamos un if para determinar qué camino tomar. Si el promedio es mayor o igual a 10, mostramos un mensaje por consola que dice: felicidades, tu promedio es el valor del promedio, continuando con la frase has aprobado. En caso de que no sea mayor o igual a 10, por descarte, vamos al siguiente bloque, utilizando la palabra reservada else, donde mostramos el mensaje a través de un console log que indica: tu promedio es el valor del promedio, necesitas estudiar más. Ahora, ¿cómo llamamos a esta función? Sencillo. Acá en la línea número 23 colocamos el nombre de la función, seguida de paréntesis y un arreglo de calificaciones. Veamos cómo funciona esto en el navegador.
Refresquemos el navegador y podemos ver en la consola que está a la derecha que tenemos el mensaje de tu promedio es 9, necesitas estudiar más. ¿Qué pasa si alteramos el valor de este arreglo? Coloquemos acá un 20. Guardamos. Vamos al navegador y podemos ver que ha cambiado el mensaje. Felicidades, tu promedio es 12.2, has aprobado. Funciona, pero es un poco estático, no hay tanto dinamismo con el usuario. Vayamos a un siguiente paso. Veamos ahora un segundo ejercicio donde el código HTML es exactamente igual al anterior. E inclusive el JavaScript se parece bastante, solo que hemos cambiado una particularidad. La función ya no recibe parámetros y ahora el bucle for no recorre ese array de calificaciones, sino que a partir de la función prompt recibe calificaciones. ¿Qué es prompt? Prompt es la contraparte del alert. Hablamos en un inicio de que alert era una ventana emergente que nos permitía mostrarle información al usuario. Bueno, prompt es una ventana emergente que nos permite obtener información del usuario. Obtenemos esta calificación que el usuario va a introducir y luego la sumamos. Esto lo haremos 5 veces, el cual es el número que está establecido acá en la comparación. Y ahora cuando calculemos el promedio, dividiremos la suma de las calificaciones entre 5. Si el promedio es 10, mostramos el mensaje de felicidades, tu promedio es el valor del promedio, has aprobado. Si no, mostramos el mensaje, tu promedio es valor del promedio, necesitas estudiar más. Vayamos al navegador. Como podemos ver, acá tenemos una ventana emergente que nos dice que coloquemos una calificación. Colocamos 20, 10, 15, 5 y 8. Y luego tenemos el alert que nos dice, felicidades, tu promedio es 11.6, has aprobado. Refresquemos el navegador y volvamos a intentarlo. Coloquemos 10, 5, 8, 6, 7. Tu promedio es 7.2. Necesitas estudiar más. Como podemos ver, acá ya hemos puesto a prueba varias de las cosas que hemos estado viendo a lo largo del webinar. Pero ahora vayamos con lo interesante, con la manipulación del DOM y la llamada de eventos. Vayamos a un tercer ejercicio, donde esta vez sí tenemos que prestar un poco más de atención a lo que es el archivo HTML. Primero que todo, tenemos en la parte del body varios segmentos. Un primer segmento de la etiqueta main, en la cual definimos el cuerpo que tiene la página web. Tenemos un título a través de un H1, un formulario y una lista de tareas. Este formulario tiene un ID llamado formulario. Debemos prestar atención acá. Es muy importante recordar este ID, al igual que el input del formulario también tiene un ID y la lista de tareas. Es decir, en total tenemos 3 ID. Con estos ID es que podremos acceder desde nuestro JavaScript a las etiquetas que están en HTML, es decir, en el navegador. Acá al final estamos cargando el código JavaScript desde un archivo externo. Vayamos a este archivo externo. Y acá tenemos todo el código JavaScript. Primero accederemos al formulario. ¿Cómo obtenemos el formulario desde el navegador? Utilizamos la variable global llamada document, la cual nos permite acceder a este árbol de nodos que se explicó en las diapositivas, los cuales tienen como elementos a todas las etiquetas HTML que hemos definido. Y a partir de la función getElementById, le pasamos el nombre del ID que queremos buscar en el árbol de nodos. Luego hacemos lo mismo para obtener la lista de tareas. De esta manera tenemos ya referenciados desde nuestro código JavaScript al formulario y a la lista de tareas.
A este formulario le vamos a agregar un evento llamado submit. ¿Qué es el evento submit? El evento submit en los navegadores se utiliza para el envío de formularios. Es decir, cuando un formulario es completado y se le da clic en el botón, este lo envía y esto es el evento submit. Luego utilizamos una función que va a determinar el comportamiento que se va a hacer cuando se ejecute este evento submit. Podemos ver que esta función recibe un parámetro llamado evento. Este parámetro es opcional y solo lo colocamos en aquellas llamadas de evento donde queremos obtener información. Esta información del evento es únicamente el momento en que se hizo clic, información del nodo, etc. ¿Por qué queremos tener esta información? Sencillo, el evento submit tiene una particularidad y es que refresca al navegador. Nosotros no queremos refrescar al navegador, ya que si hacemos esto estaríamos reiniciando todo el proceso. Por esta razón, utilizamos esta función que se llama prevent default. Lo que quiere decir es, mira, al evento submit, evítale su comportamiento por defecto, es decir, no permitas que refresque el navegador. Ahora, creamos un nuevo elemento a esta lista de tareas. Pudimos ver que con la función getElementById obtenemos elementos del DOM. Pero ¿cómo los creamos? Sencillo, los creamos utilizando la función createElement, a la cual le pasamos el nombre de la etiqueta HTML que queremos crear. Luego que tenemos ya esa referencia a esa nueva etiqueta que hemos creado, accedemos a su propiedad textContent, la cual define el contenido que ésta almacena. Y ahora accedemos al elemento que se llama nueva tarea. Recordar que este ID nueva tarea es el que tiene el input del formulario. Por lo tanto, acá lo que estamos accediendo es a ese input y con la propiedad .value al valor que se ha colocado. Seguidamente, crearemos ahora un botón que nos va a permitir eliminar las tareas de esta lista de tareas. Acá, igual, creamos un nuevo elemento llamado botón eliminar y este elemento utiliza la etiqueta HTML button. Definimos el contenido que tiene este botón eliminar y va a ser la palabra eliminar. Seguidamente le vamos a agregar un evento a esta nueva etiqueta HTML o a este nuevo elemento que hemos creado, el cual va a ser el evento de clic. Acá lo que estamos queriendo decir es que acabamos de crear un botón y ahora a este botón le vamos a agregar un evento clic. Este evento clic recibe una función, la cual se encarga de eliminar de la lista de tareas a la tarea que se le ha hecho clic. Luego, por último, lo que tenemos que hacer es agregar todos estos elementos que hemos estado creando al DOM, al árbol de nodos. Cabe aclarar que los creamos, mas no los cargamos. Son tres procesos: el de obtener, el de crear y el de cargar. Acá lo que estamos queriendo decir es que a la nueva tarea, es decir, a este nodo padre, le vamos a agregar un nodo hijo, que va a ser el botón eliminar. Y a la lista de tareas, que es un nodo padre, le vamos a agregar como nodo hijo a la nueva tarea. Por lo tanto, esto nos va a dar como resultado que en el tope de todo tenemos a la lista de tareas como un nodo padre. Luego, como hija, tenemos a una tarea. Y como hija de esta tarea tenemos a un botón. Y por último, lo que hacemos es vaciar el campo del input para que podamos ingresar una nueva tarea. Veamos cómo queda esto en el navegador. Primero, a la derecha, observemos que acá tenemos el HTML de todo el archivo, de todo el sitio web. Tenemos el título, el formulario, donde está el input y un botón principal. A la derecha tenemos el DOM.
tenemos esos nodos padres y nodos hijos. Si nosotros agregamos una tarea acá, por ejemplo, aprender JavaScript, podemos ver que hemos editado el HTML. ¿Cómo sabemos que realmente se está editando el HTML? Si vamos al inspector, a la lista de tareas, podemos ver que tenemos una tarea. Si nosotros la eliminamos, esta lista de tareas ha quedado vacía de nuevo. Estamos editando en tiempo real el DOM. Volvamos a agregarla. Podemos agregar más. Podemos ver en cada momento cómo se están agregando todos estos nuevos elementos al navegador. Acá tenemos, como se mencionó, que la lista de tareas es un nodo padre. Dentro está una tarea como un nodo hijo. Y dentro de cada tarea hay un botón como hijo de esta tarea. Podemos eliminarlas nuevamente. Y así culminamos con los ejemplos prácticos. Regresemos a las diapositivas. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Los webinars que vamos a hacer ya para finalizar noviembre y comenzar octubre van a ser webinar acerca de programación y de herramientas para programar, ya que tenemos un nuevo servidor web que nos va a ayudar a facilitar algún proceso o producto como tal para el sistema. Ok, ahora, antes de finalizar, les dejaré un pequeño ejercicio con el cual podrán poner en práctica todo lo hablado hasta el momento. Consiste en lo siguiente. Calculadora de IMC. Crea una calculadora de índice de masa corporal, IMC. La calculadora debe tener dos campos de entrada donde los usuarios puedan ingresar su peso en kilogramos y su altura en metros. Y un botón que cuando se presione calcule su IMC y lo muestre en el navegador. El IMC se calcula dividiendo el peso por el cuadrado de la altura. De esta manera, finalizamos con el webinar introductorio a JavaScript. Espero haya sido de su agrado y que todo haya quedado claro. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas. Si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden dejar en la caja de chat o simplemente levantar la mano y prender el micrófono. Vamos a dar un tiempo para ver si hay por ahí alguna pregunta de algún canal. Estuvo muy bien el webinar. Te felicito, Larry. No veo ninguna pregunta acerca de este webinar. Yo solo tengo un comentario. Quiero hacer un comentario acerca de los ejercicios prácticos. Y es que donde dice felicidades, tu promedio es de 11.2 o 12.2. ¿Ya? ¿Te acuerdas, Larry? Sí. Ahí creo que debe ser otro mensaje. Debes continuar esforzándote. Porque me parece que no hay que felicitarlo mucho. Pienso eso, ¿no? Pero de resto, felicitaciones, Larry, estuviste muy bien. Excelente. Felicitaciones. Les recuerdo que si quieren hacer el ejercicio que Larry tiene propuesto ahí en la diapositiva, lo pueden hacer y pueden escribirme un correo con el ejercicio a mercadeo@sainet.com. Igual se lo dejaré en la caja del chat. Octavio Pirela, excelente, muchas gracias. Nelson Castro, gracias por compartir tus conocimientos, excelente. Gracias, gracias.
Muchas gracias, dice Ricardo Gómez. Bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario que tengan que hacer, podemos creo que dar ya finalizado este webinar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo webinar, que es la semana que viene. Es sobre Bootstrap, lo va a estar facilitando Astrid Molero, integrante del equipo de soporte técnico. También les recuerdo, tengan pendiente en nuestro canal de YouTube que vamos a subir este webinar y estamos subiendo contenido diario. Bueno, sin más que añadir, muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde.